Bueno, abran su Biblia, por favor, hermano, en Éxodo capítulo 18, el texto que estuvimos leyendo, y seguimos con la ruta de Israel que está pasando, ¿cierto? Con el pueblo de Israel y con sus líderes también, en este caso Moisés y Aarón. Y en esta mañana en especial quiero tratar un tema que tiene que ver justamente con un hecho que sucedió, ¿cierto? Justamente posteriormente a la derrota de Amalek, ahí en los versículos 8 al 15, 16, en donde Dios también, en su misericordia, también le da un triunfo a Israel. Pero esto también va a dejar ver también otra situación que de hecho también podemos aprender de este texto. Voy a leerlo nuevamente, ¿cierto? Para que tengamos más claridad con respecto a qué es lo que sucede en este hecho. Dice la palabra del Señor. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, Oret. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro, de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora, amigos, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios y varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo. En todo tiempo el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Bueno, hermanos queridos, de acuerdo a 1 Corintios 10, ¿cierto? Notamos nosotros un ejemplo muy claro o de hecho una aplicación de todos estos acontecimientos. Pablo dice en el versículo 10 de 1 Corintios 10 que y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Hermanos, todo lo que ocurrió en Israel o a Israel, por supuesto, Pablo lo considera como un ejemplo. ¿Para qué cosa? Para amonestarnos a nosotros y para que, por supuesto, aprendamos de estos ejemplos y de estos errores, principios que podemos aplicar en el día de hoy. Ahora, algunas preguntas introductorias. ¿Cómo gobernar a un pueblo con una tendencia continua al reclamo? Porque eso es Israel, un pueblo que reclama constantemente. ¿Cómo llevar a un pueblo a su destino cuando no quieren ir a ese destino? ¿Cómo organizar a un pueblo que no desea ser dirigido, que no quiere justamente tener una estructura o dejarse mandar? Hermanos, cuando nosotros notamos este tipo de situaciones, y claramente Israel es un ejemplo de ello, es un pueblo rebelde, es un pueblo que no desea ser dirigido, que rechaza a sus líderes, ¿cierto? Continuamente, murmura de ellos constantemente. ¿Cómo podría uno dirigir un pueblo así? Y sin duda que seguramente, y no sé, hermano, si esas son las preguntas que en algún momento podremos hacer a Moisés cuando estemos y le veamos también en gloria, sin duda. ¿Cómo hiciste, Moisés, para gobernar un pueblo tan rebelde? Seguramente no sé si esa es la pregunta que nosotros nos haríamos o le haríamos. Quizás no importaría ya. Pero el punto es que Pablo toma estos ejemplos y concretamente los pone, hermanos, como elementos pedagógicos para nosotros en el día de hoy. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Sin duda, hermanos, que tratar con un pueblo como Israel no fue fácil para nada. Por el contrario, Moisés varias veces quiso tirar, como decimos nosotros eh, coloquialmente, tirar la toalla, ¿cierto? Ahora, hermanos, en este cuarto tema de esta serie, en donde evidentemente tenemos que tratar con nuestros pecados, ¿cierto? Y ser sinceros, ¿cierto? Y no quizás taparnos los ojos en nuestra propia realidad, les invito a que podamos sacar ejemplos para nosotros en el día de hoy. Y claramente esto implica desde el liderazgo para abajo, ¿cierto? Si podemos mencionar a un liderazgo que quizás en nuestro contexto no lo tenemos a la luz también de cómo el Nuevo Testamento nos enseña. Pero notemos algunas cosas que son claras en el texto para después sacar algunas conclusiones que son muy claras, hermano, específicamente desde el versículo 17, donde está el clímax de este pasaje. Al comienzo, ¿cierto?, de este pasaje, de este capítulo, el capítulo 18, notamos cómo la fama de Dios, hermano, ha sido conocida. Tal hecho va a mover sin duda a Jetro, ¿cierto?, de su lugar, y es lo que notamos en el versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Oyó Jetro, sacerdote de Madián. Hermano, por supuesto, en tiempos de Moisés, ¿cómo es que se conocían las obras de este Dios o del Dios verdadero, del único Dios verdadero? No había noticias, no había medios de comunicación, pero aún así, hermanos, la fama de Dios era conocida, ¿cierto? En ese contexto. Las noticias llegaban por medio, obviamente, de la transmisión oral, ¿cierto? De boca en boca, por testimonios que se corrían, ¿cierto? Por medio también de las voces. Y esto es justamente lo que mueve a Yetro para poder ir donde estaba Moisés. Ahora, notemos, hermanos, que una de las características más claves de esto es el concepto que Jetro tiene del Dios de Israel. Noten los versículos 10 al 11, si me pueden acompañar ahí con su Biblia. Y Jetro dijo, después obviamente de haber observado, de haber escuchado quién es Dios, ¿cierto? Lo siguiente: Bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Hermano, lo primero que notamos aquí, y esto tiene que ver específicamente con lo que Jetro observa. De hecho, el personaje quizás
clave en este pasaje, por supuesto, es Moisés, pero específicamente en primer lugar es Jetro, porque de él, ¿cierto?, surgen los acontecimientos más claves en este capítulo. Jetro, ¿cierto?, escucha acerca de quién es Dios, del Dios verdadero, pero además reconoce, ¿cierto?, que Dios, el Dios de Israel, es superior a los demás dioses. En el contexto, ¿cierto?, aparece esta expresión hablando un poco de los dioses, por supuesto, dioses falsos, dioses inexistentes. Ahora, en el versículo 10 al 11 notamos tres conceptos claros ahí. Jetro, hermanos, alaba a Jehová, ¿cierto? Por lo que él es. Bendito sea Jehová. Lo primero que Jetro reconoce es que Dios es digno de adoración. Hace un tiempo, bueno, no es un tiempo, la semana pensaba que muchas veces cuando nosotros no somos parte del culto o no participamos de un culto, es porque ignoramos esta premisa básica, hermano. Dios es digno de adoración. ¿Quién soy yo para, cierto, ausentarme de mi deber? El autor de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero hay otro principio que en su momento también veíamos, que Dios es digno de adoración. Hermanos, por supuesto que es pecaminoso cuando yo sé, cuando soy creyente, cuando sé que Dios, ¿cierto?, debe ser alabado, honrado en la congregación, con mis demás hermanos, y aún, ¿cierto?, sabiendo eso, no lo hago. Por supuesto, eso es un error, es un pecado. Por eso, hermanos, que cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra quiénes somos y para qué existimos, está de más subrayar el hecho de que nosotros debemos dar adoración a Dios. Y esto no estoy diciéndolo simplemente como una cuestión de vida. Bueno, si yo en mi trabajo doy testimonio de Cristo. Hermanos, mi vida entera, mi vida de culto también debe ser presencial. Debo estar presente. ¿Por qué? Porque yo soy parte de los creyentes y los creyentes adoran a Dios. Los creyentes alaban al Señor en la congregación, en conjunto con sus hermanos. Qué interesante, hermanos, que Yetro lo primero que reconoce a la luz del poder de Dios es que Dios debe ser adorado. Bendito sea Jehová. Y noten, otro avance en este caso de Yetro. ¿Por qué razón bendice Yetro a Dios? El texto dice que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Jetro reconoce, hermanos, que Jehová es un Dios que libra. Hermanos, nosotros, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Tenemos un concepto, a lo mejor, no sé, caricaturesco de Dios? ¿Un concepto superficial de Dios? Jetro, no siendo, hermanos, parte del pueblo, reconoce justamente que el Dios de Israel es un Dios único, un Dios que debe ser bendecido. Por eso lo primero que él hace es bendecir a Jehová. Pero por otro lado, reconoce que este Dios es un Dios que libra. No es como los dioses falsos que no escuchan. No es como los dioses, ¿cierto? Que en el día de hoy la gente tiene. Esta, estatuillas, ¿cierto? En las que la gente confía. Dioses que no ven, que no escuchan. No, este es el Dios verdadero, el Dios que libra. Pero por otro lado, también reconoce, ¿cierto? Que Jehová es más grande que todos los dioses que la gente se hace. Un Dios es falso. Lo primero entonces que notamos, hermanos, aquí, es que en la primera sección notamos que Jetro no solamente va donde Moisés, habiendo oído lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Sino que también reconoce que el Dios de Israel, es un Dios poderoso, es un Dios único. Y esto obviamente puede ser muy enriquecedor para nosotros, hermanos, en reconociendo, ¿cierto?, que Jetro, en primer lugar, no era parte del pueblo. Ahora, la segunda parte, hermanos, tiene que ver con el consejo de Jetro a Moisés. Noten los versículos que están ahí en el capítulo 18, versículo 13 en adelante. Después de todos los acontecimientos, de la conversación que tiene Jetro con Moisés, ¿cierto? De ese compartir la mesa, lo más probable, eh, al otro día va a ocurrir algo. Y eso es lo que notamos en el versículo 13.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es lo que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Hermanos, en la línea, ¿cierto?, de estudios que estamos tratando de llevar, que estoy tratando de llevar con ustedes también, haciendo una pequeña pausa necesaria, tiene que ver con que tenemos que tratar con nuestros pecados. Hemos visto, ¿cierto?, en los capítulos anteriores que hay una tendencia en el pueblo a murmurar. Si hay una tendencia en nosotros a murmurar, hermano, eso es pecado ante los ojos de Dios. Y si tengo que repetirlo una y otra vez, lo voy a hacer. Nuestro papel, hermanos, no es murmurar. Pero también aquí notamos otro error, ¿cierto? En el que el pueblo cayó y también en cierto sentido Moisés cayó como líder. ¿Qué haces? Le dice, ¿cierto? Jetro, su suegro. ¿Qué haces tú? ¿Cierto? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Y de hecho, continúa diciendo, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, delante, ¿cierto? Desde la mañana hasta la tarde. Claramente aquí hay un error, uno podría decir no intencional, ¿cierto?, de Moisés. Y obviamente el pueblo asume. Ahora, hermanos, ¿cuál es la situación inicial si lo podemos ver con una mirada un poquito más detallada? Lo primero que yo noto, hermanos, en el versículo 13 es que hay una inercia de parte de Moisés. La inercia de hacer las cosas como siempre se hacen y muchas veces uno puede caer en eso, ¿cierto? La inercia, ¿cierto? Es esta fuerza que básicamente nos impulsa a hacer las cosas, a lo mejor porque siempre se han hecho así y porque de alguna manera, bueno, eh, ¿cómo podríamos hacerla? Moisés en cierto sentido muestra cierta inercia. Yo soy el encomendado de Dios, el líder que Dios ha escogido, ¿cierto? Y bueno, ¿quién más lo podría hacer? Aarón, ¿cierto? Sí, puede ayudarnos en algo, pero Moisés se ve solo en esto y en cierto sentido asume a lo mejor que está bien lo que está haciendo, pero no es así. Hermano, es interesante que en este capítulo Dios nos llama a un profeta. Por alguna razón llama a Jetro o dirige el camino de Jetro para que hable con su, en este caso, yerno. No hay un profeta de por medio en este capítulo, sino hay una persona muy ligada a Moisés, una persona que va a mencionarle, ¿cierto? Y corregir a lo mejor algunas cuestiones que Moisés no estaba haciendo bien. Lo primero entonces es la inercia. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Lo hacía como siempre, ¿cierto? Y no se cuestionaba a lo mejor que no era la manera correcta de hacerlo. Y ese es un error en el que podemos caer, por supuesto, el liderazgo, de hacer las cosas por inercia, de hacer las cosas, ¿cierto? Porque hay cierta costumbre y tenemos que hacerlo de esa manera. Aún, hermanos, en nuestro medio, en nuestro contexto, muchas veces tenemos esta presión de hacer ciertas cosas porque, bueno, el papel lo dice así o la tradición lo dice así. Y muchas veces podemos reaccionar a, wow, ¿por qué se está haciendo así las cosas? O por otro lado, no decir nada. Sin embargo, hermanos, la manera en que Yetro aborda esta situación, quizás por esta razón está en el texto, porque no es generalmente como habitualmente a veces se hacen las reclamaciones con respecto a cómo se hacen las cosas. El primer error entonces que uno puede notar es la inercia de Moisés. Él sigue haciendo las cosas como antes, desde la mañana hasta la tarde. Y hermanos, no es una iglesia en sí, es un pueblo, es una asamblea, una nación que no tiene 100 personas. Es un pueblo, hermano. Sin duda que a todas luces, claramente Moisés quizás no estaba haciendo bien las cosas. El texto no nos dice si algunas personas hablaron un poco sobre esta situación o comentaban entre ellos. Versículo 14, ¿qué notamos? Vemos la claridad de Yetro. ¿Y qué hace falta muchas veces, hermanos? Es la claridad. El colirio, ¿cierto? Nuestros ojos para ver las cosas de otra manera. Noten, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, Moisés dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Yetro no está en el pueblo,
viene de afuera y observa con claridad. Hermanos, muchas veces nosotros cuando estamos encerrados en nosotros mismos, por supuesto nos cuesta ver nuestros propios errores. Y muchas veces viene una persona de afuera y nos dice las cosas, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Con una precisión tan clara que nos ayuda. Nos ayuda a ver las cosas, ¿cierto? Desde otro punto de vista. Y eso nos pasa habitualmente cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos cuesta ver nuestro contexto. Somos ciegos muchas veces a nuestros propios errores. Y Moisés, de acuerdo al texto, claramente no está viendo que aquí hay un error, que aquí, por supuesto, las cosas no están haciéndose bien. Ahora, la inercia de Moisés es evidente, pero al mismo tiempo la claridad de su suegro, ¿cierto? Al observar que él no está haciendo bien las cosas. El texto, hermanos, bueno, deja ver que Jethro hace preguntas y las preguntas son muy buenas, ¿cierto? Noten, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ahora, qué interesante, hermanos. La respuesta de Moisés la notamos en el versículo 15 y 16. ¿Qué responde Moisés? Bueno, eso es lo que sale en el manual de cómo dirigir a un pueblo, ¿cierto? Noten, y Moisés respondió a su suegro. Bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Hermanos, Moisés no está haciendo algo malo, no, está haciendo lo que el manual de cómo dirigir a Israel, ¿cierto? Lo dice. Moisés fue elegido por Dios, ¿cierto? Él hace lo correcto, en el sentido de que no declara lo que él piensa, sino declara las ordenanzas de Dios, ¿cierto? Y sus leyes para poder dirimir y solucionar los problemas del pueblo. Había un montón de situaciones que tenían que lidiar Moisés. No solo temas espirituales, ¿cierto? En el sentido concreto del término, sino que también tenía que tratar con cuestiones propias de la convivencia. Ahora, esa es la respuesta que da Moisés. ¿Cuál es el consejo de Yetro a Moisés? Y aquí está el clímax, hermanos, del pasaje. Versículo 17 al 22, ¿cierto? O al 23. Ahí está todo el centro, ¿cierto? La médula de la respuesta de Yetro a Moisés. Y de este contexto, de este pasaje, de esta sección de este pasaje, notamos grandes enseñanzas. ¿De qué manera aconsejó Yetro a Moisés? ¿Fue constructivo? ¿Fue crítico simplemente? Y esto nos habla mucho a nosotros de cuando vemos un error, de qué manera nosotros, ¿cierto?, tratamos de corregir ese error. ¿Qué nos motiva muchas veces también para poder levantar la mano y decir yo opino esto? Moisés tenía muchos críticos en el pueblo, personas que simplemente no tenían una visión espiritual y lo único que deseaban, ¿cierto?, era que Moisés, ¿cierto?, fuera a lo mejor sacado del liderazgo. Aún sus propios cercanos, como veremos más adelante, ¿cierto? Van a criticar a Moisés. Sin embargo, Yetro, con una sabiduría, ¿cierto? Diferente, se va a acercar a Moisés y le va a decir lo que él no estaba haciendo bien. Primero, versículo 17, notemos ahí, por favor, hermanos. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hermanos, qué interesante. Primero, fue un consejo directo, sin doblez, sin rodeos, ¿cierto? Fue un consejo directo. Hermano, que cuesta ser directo en el día de hoy. Siempre a veces las personas, y me refiero no solamente a la iglesia, sino en términos generales, la gente no es sincera. La gente constantemente habla a las espaldas. La gente murmura muchas veces y no es directa. Directa, hermanos, o ser directo no es en sí un pecado ni un error. No. Jethro justamente es directo. Y noten las palabras, no está bien lo que haces. Sin embargo, Jethro no se queda ahí. No se queda justamente en una percepción de la situación, sino que avanza. Y noten, vamos a ver cómo Jethro nos ayuda a nosotros a poder entender cómo es que nosotros deberíamos a lo mejor
mencionar, hablar incluso situaciones que no vemos. Noten que aún Jetro es personalista con Moisés. No está llevando esto a la asamblea para que todos escuchen, ¿cierto? Y dejando, ¿cierto? O de manifestar críticas sin ningún objetivo. No, Jetro se acerca y lo primero que notamos es que le da un consejo directo. Su consejo fue directo, pero también su consejo fue empático, hermanos. Empático. Es lo opuesto a apático. Apático es una persona que no siente nada por el prójimo, que es totalmente frívolo con respecto a la necesidad de otros. Jetro no fue apático, fue empático. Se puso en el lugar de Moisés. Y noten el versículo 18, por favor, en sus Biblias. Entonces el suegro de Moisés le dijo, estoy leyendo el 17, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Hermanos, noten el consejo de Jetro. El versículo 18 enfatiza el interés de Jetro no solo por la cuestión estructural, no hay aquí una cuestión física estructural en primera instancia. Por supuesto que hay un error organizacional de estructura, porque una sola persona, ¿cómo puede gobernar a un pueblo? ¿Cómo puede ser el único sabio dentro de todos? Sin duda que Moisés tenía la venia de Dios. Ese es el escogido de Dios y tiene el apoyo de Dios. ¿Qué mayor, hermano, respaldo que el de Dios? Pero por alguna razón Dios permite este acontecimiento y deja ver al desnudo que habían situaciones irregulares. Sin embargo, notamos aquí que Jetro primero nos da un consejo o le da un consejo directo. No está bien lo que hace, sin rodeos, sin doblez, ¿cierto? Pero también hay un consejo empático. El interés, hermano de Yetro, no solo, vuelvo a insistir, es en la cuestión estructural organizacional. Yetro se preocupó por la persona de Moisés. Desfallecerás del todo tú. El término desfallecer literalmente significa desmayar, debilitarse, deshacer, marchitar o secarse. Yetro no fue, hermanos, como les dije, apático a la necesidad de Moisés. Se preocupó no solo por el pueblo, sino también por la salud de Moisés. Noten el versículo, desfallecerás del todo tú, y vuelve a señalarlo al final, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Cuesta ver muchas veces, hermanos, el interés en la iglesia por el uno por el otro. Muchas veces nuestras críticas a veces apuntan simplemente a la cuestión estructural y no a las personas que están detrás. Jetro estaba preocupado no solo de la cuestión estructural, estaba preocupado de las personas. Por eso que el énfasis es claro en el texto. Desfallecerás del todo tú. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Moisés sin duda estaba cayendo en un error que muchas veces los líderes podemos cometer, hermano. Pensar de que todos podemos hacerlo. Pensar de que no, esto tengo que hacerlo yo, tengo que tirar el córner, tengo que chutear el córner, tengo que atajar el córner. Y eso es un error, hermano. Bíblicamente es un error. Y de hecho el Nuevo Testamento lo va a amplificar. Y voy a mencionar algo de eso al final. Cuando nosotros concebimos, ¿cierto?, la idea de que una persona debería llevar todo a cargo, es un error. Es cómodo quizás para muchos, pero también es un error muchas veces de los líderes pensar de que podemos solucionar todo o pensar de que todas las cosas tenemos que hacerlas. Ahora, noten, lo primero que notamos en el consejo de Jetro es que fue un consejo directo, sin doblez, sin rodeos. Segundo, fue un consejo empático. Jetro no solamente estaba preocupado por la cuestión estructural o organizacional, estaba pensando en Moisés, en la persona de Moisés. Moisés va a terminar mal. Va a tener que ir al médico, va a tener que comprar remedios, porque no puedes hacerlo solo.
Podría añadir muchas cosas, porque el término desfallecer, hermano, justamente es lo que le sucede a muchos líderes en el día de hoy. Ahora, tercero, fue un consejo espiritual. Jethro no ignoraba el problema, ¿cierto? De trasfondo, es un problema administrativo de cómo podemos superar esta situación, pero su énfasis fue primero espiritual. Lo primero que hizo fue confirmar el liderazgo de Moisés y la manera en que Moisés lo estaba haciendo. Noten el versículo 19. Oye ahora mi voz. ¿Qué le dice Jethro? No hagas más, deja a un lado la escritura, ¿cierto? No, trata de hacerla corta. Hermano, Jethro no le dice eso. Confirma lo que está haciendo Moisés, sin duda, porque no estaba haciendo algo incorrecto. Quizás no estaba complementando o no estaba considerando algo Moisés. Por eso Jethro viene a visitarlo, sin duda, y es dirigido por Dios para hacerlo. Pero noten en el versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahí está lo primero. Noten, está tú por el pueblo delante de Dios. Lo que puede ser leído de la siguiente manera. Sigue tú manejando la situación. Tú estás al frente. Dios te puso en ese lugar. Eso es lo primero. Yetro no le está diciendo, mira, tómate unas vacaciones. Lo más probable hubieran sido bastante buenas unas vacaciones para Moisés. Pero aquí lo que le dice Yetro es, sigues estando tú delante del pueblo, porque Dios te puso en ese lugar. Y hermano, este es un principio que debemos aprender. A pesar de que podamos pensar cualquier cosa, Dios, hermanos, no solamente pone líderes, sino también pone a sus siervos en los lugares que Él desea que estén. No es una cuestión muchas veces humana. Nosotros podemos reaccionar muchas veces a lo que ven nuestros ojos, pero no nos debemos olvidar que detrás de cualquier circunstancia eclesiástica, siempre, hermanos, está la mano de Dios. Está la soberanía de Dios poniendo siervos, sacando siervos, ¿cierto? Y eso es algo que es propio, hermanos, de la vida eclesiástica. En este contexto, en donde vemos la realidad de un pueblo diferente, un pueblo, ¿cierto?, que es de continuo, ¿cierto? Un pueblo rebelde, un pueblo contestatario, un pueblo que no desea ser gobernado, bueno, tienen a un líder adecuado, un líder, ¿cierto?, que Dios ha deseado que esté ahí. Ahora, sin embargo, el consejo de Yetro, por supuesto que era necesario a esta altura del camino. Es un consejo directo, es un consejo empático, pero también es un consejo espiritual. ¿Por qué? Porque Yetro no viene a desarmar lo que Dios ya ha hecho. Está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, Yetro respetó el llamado de Dios. Segunda cosa, noten el versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hermanos, sigue enseñando las ordenanzas y leyes de Dios al pueblo. Eso es lo que le dice. Súper claro el texto, no tenemos que cabecearnos aquí. Muéstrales el camino por donde deben andar. Yetro no dejó de subrayar la solución de fondo de cada problema. En todos los casos, la aplicación vivencial de la palabra de Dios era la mejor solución. Hace un par de días estaba dibujando un poco el trabajo, ¿cierto? Muchas veces prioritario que tienen los siervos del Señor de acuerdo a la palabra del Señor. Y me acordaba de un libro muy interesante de un gran autor del siglo, ¿cierto?, pasado, Martin Lloyd Jones, La predicación y los predicadores. Para mí, dice Lloyd Jones, el trabajo de predicar es el más grande y más glorioso llamado al que alguien puede ser llamado jamás. El otro día subía un artículo sobre cuál es la prioridad de los siervos de Dios. La prioridad de los siervos de Dios, la luz de la palabra, es la predicación de la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Y mientras, cierto, explicaba y subía un pequeño artículo y reflexión sobre eso, alguien muy cercano opinaba algo, cierto, que sin duda que es interesante. Bueno, ¿y dónde queda también el tema de la consejería pastoral? Y me acordaba, hermanos, de que en otros lados, ¿cierto? Conozco amigos pastores también que muchas veces su tiempo o su mayor tiempo, incluso de la mañana hasta la tarde, tiene que ver con citas de sesiones de consejería.
Y me he dado cuenta de que esto es un error desde el punto de vista bíblico. Cuando, cierto, en algunos sectores, no en nuestro contexto quizás, cierto, el mayor tiempo del ministro ha llegado a ser casi una consulta de un psicólogo. Hermanos, el Nuevo Testamento claramente enseña que los creyentes deben ser aconsejados por sus líderes, deben ser amonestados, deben ser iluminados también, por supuesto, en consejería. Pero, bíblicamente hablando, hermanos, aparte de que eso claramente es así, la iglesia en su totalidad tiene ese llamado. Recuerden, y lo hemos dicho varias veces, la Biblia nos enseña a soportarnos los unos a los otros, a amonestarnos los unos a los otros. Pero principalmente, hermanos, la exposición de la escritura es una de las características que nosotros, ¿cierto?, tenemos que subrayar, porque es por medio de ella que muchas de las cuestiones que nosotros tenemos, luchamos, ¿cierto?, se van respondiendo. Martin Lloyd Jones en su momento, ¿cierto? Él era médico de profesión, pero en su momento tuvo que lidiar con esta cuestión de cómo, ¿cierto?, tratar, cómo luchar con esta cuestión. Déjenme citar solamente un par de líneas del libro, ¿cierto?, que él escribió, muy, muy buen libro. Todo predicador, todo pastor debería leer este libro, ¿cierto? La predicación, ¿cierto? Y los predicadores. No hay sustituto, dice el capítulo, ¿cierto?, 2 de este libro. Y él dice algo muy interesante. Hermanos, cito a continuación. Quiero ahora avanzar un paso e indicar que esta evidencia tomada del Nuevo Testamento mismo y sostenida y declarada por la historia de la Iglesia nos lleva a la conclusión de que la razón última para aseverar la primacía de la predicación es teológica. ¿Qué es lo que quiero decir? Esencialmente que en el momento en que considera la verdadera necesidad del hombre y también la naturaleza de la salvación anunciada y proclamada en las Escrituras, se te llega a la conclusión, o se te llevan, perdón, a la conclusión de que la principal tarea de la iglesia es predicar y proclamar esto, mostrar la verdadera necesidad del hombre y el único remedio, la única medicina posible. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa la solución posible? La exposición de la escritura, la posición, ¿cierto? La exposición de la verdad de Dios, la exposición de todo el consejo de Dios. La mayoría, hermanos, de los errores, que es cierto que las personas a veces asumen aún o que viven en la iglesia, se debe a la ignorancia del consejo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que suple todas esas necesidades. ¿De dónde surgen todos los problemas de acuerdo a la palabra del Señor? Del corazón, de un corazón que, por supuesto, no se somete a Dios, o de un corazón incrédulo, o de un corazón no regenerado. La fe, ¿por qué viene la fe? La fe dice que la palabra del Señor viene por el oír. ¿Y qué cosa? Por el oír la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo de que la palabra del Señor le puede hacer, ¿cierto?, útil, ¿cierto? Recuerden este gran pasaje en 2 Timoteo, si me quiere acompañar, segunda de Timoteo, capítulo 2, un gran pasaje, ¿cierto? Capítulo 3, perdón. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, noten hermano, sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Para qué es útil la palabra del Señor? Noten, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como bien decía este autor, Lloyd Jones, no hay sustituto, hermanos, para la palabra del Señor. Ahora, por eso, Jethro, hermanos, acierta, pero de una manera, uno podría decir, magistral y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Déjeme hacer un resumen antes de ya ir con los últimos puntos. ¿Cómo es el consejo de Jethro? Jethro, hermanos, le da un consejo clave a Moisés.
es un consejo directo, ¿cierto? Muchas hermanas a veces, no recuerdo ahora quién me ha dicho, pero lo he escuchado en varias veces, yo soy directo, me dice. Está bien, hermano, está bien ser directo, pero es diferente, a lo mejor es punzante, es ser hiriente, eso no es ser directo, hermano. Recuerden que el Nuevo Testamento nos enseña en manera concreta, y lo hemos visto en los temas anteriores, quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia y toda maldad. No hay excusa, hermanos, para ser punzante. El texto dice que Moisés, ¿cierto?, recibió un consejo de Yetro y un consejo directo. Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Moisés no tendría por qué haberse molestado por eso, y de hecho no se molestó, de acuerdo al contexto. Segundo, fue un consejo empático. ¿De qué estaba preocupado Yetro? No solamente, hermanos, de la cuestión estructural, sino del corazón, diríamos así, de Moisés, de la persona de Moisés. Cuando alguien nos aconseja, hermanos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Somos adultos, tenemos años, podemos leer, podemos oler cuáles son las motivaciones. ¿Qué mueve a la persona detrás de un buen consejo? ¿Realmente hay una preocupación? El consejo de Jetro fue espiritual. Sin duda que no ignoraba, hermanos, el tema estructural. Pero noten, vuelvo a repetir, está tú por el pueblo delante de Dios. Sigue estándolo. Dios te puso ahí. Segundo, muéstrales el camino por donde deben andar. Pero noten el versículo 21. Noten, aquí está el clímax de todo este pasaje. ¿Cómo debes hacerlo, Moisés? ¿No está bien lo que estás haciendo? Recuerden, ¿por qué te sientas tú solo? Hermanos, en el versículo 21 notamos la solución concreta y noten qué interesante. El versículo 21 deja ver finalmente que Jetro entendía cómo debían ser las cosas. No era solo una cuestión administrativa, era una cuestión espiritual. Noten que el Salmo 24, muy interesante, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar, cierto, santo? Y responde el salmista, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Noten, hermanos, que Yetro, quizás no siendo parte del pueblo en sí, tiene un concepto tan elevado, hermanos, de quién debería servir a Dios. Esta es la mentalidad de Jetro. Moisés debía delegar tareas en otros, pero esta responsabilidad no podía caer en cualquiera. 5 requerimientos fueron necesarios. Noten aquí en el versículo 21, porque está el clímax de todo este pasaje. Escoge tú. El texto, de hecho, en el texto hebreo, ¿cierto?, implica esto de mirar fijamente, de examinar. La instrucción de Jetro fue específica. Moisés debía discriminar en su elección. No habían postulaciones, no habían primarias aquí, ¿cierto? Moisés nos dijo, vamos a hacer primarias para escoger a el grupo, ¿cierto?, que va a estar trabajando en la estructura del gobierno del pueblo. No, escoge tú. Hermanos, en el Nuevo Testamento, en Tito, por ejemplo, déjenme mencionar solamente un ejemplo muy interesante. En Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo desea que Tito pueda ordenar lo que está deficiente y corregir lo que está deficiente. Y noten lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, una isla, en donde habían muchas comunidades, ¿cierto? O varias, podría decir, quizás no muchas, varias comunidades en donde se alababa el nombre del Señor, pero habían situaciones deficientes. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen los deficientes y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y noten el versículo 6, va a mencionar una serie de requisitos. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés aquí, hermanos? ¿Se necesitan hombres? Por supuesto, para que lleven la tarea de gobernar junto a Moisés, pero no cualquier hombre. Notemos, por favor, primero lo que hace el texto, ¿cierto? Es recordar a Moisés, escoge tú, examina tú. Y esto implicaba que Moisés conocía, ¿cierto?, a las personas del pueblo. Sabía, ¿cierto?, quién era idóneo para ciertas tareas.
Hermanos, no cualquiera puede tomar un cargo. No cualquiera puede asumir una responsabilidad. Por favor, hermanos, ¿cuál es el primer requisito que notamos en el versículo 21? Sin duda notamos un requisito de organización. Escoge tú. Pero, ¿qué tipo de personas debía escoger? ¿Qué dice su Biblia? Léanlo ahí. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones, ¿qué dice su Biblia? ¿Lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a notar? Varones de virtud, dice la Reina Valera. La mayoría de las versiones lo traduce de otra manera, hombres capaces. ¿Y cuál es la idea? Aquí se usan dos términos. El término para hombres, ¿cierto? Enfatiza justamente esta cualidad, hombres, no niños. Hermanos, ¿cuántos niños tenemos en la iglesia? Me refiero a adultos niños. Pablo tiene que escribir a los corintios y decirle, no pude hablaros como espirituales, tuve que hablaros como a niños, porque aún no son capaces justamente de comer comida para adultos o de pensar como adultos. Hermanos, si hay algo que la iglesia cristiana lucha de manera continua, es con la infantilidad. Hermanos, si hay algo evidente en la vida cristiana es madurar, crecer, pensar no como niños, sino como hombres. Noten el requerimiento de Jetro a Moisés. Escoge, pues, primero, varones de virtud. La palabra varón constantemente siempre se traduce cuando se quiere enfatizar la calidad justamente de la madurez de un hombre. Jetro no le dice escoge a jóvenes. Hermanos, ¿quién está gobernando nuestro país en el día de hoy? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es un desastre. Jóvenes, personas inmaduras. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, o qué es lo que trajo la división del pueblo de Israel? Justamente la división entre el reino del sur y el reino del norte. Jeroboam y Roboam. ¿A quién escuchó Roboam? A los jóvenes. Sin embargo, aquí en el texto, Jetro le dice a Moisés, escoge a hombres, primero hombres, no niños, no personas infantiles que no quieren llevar ninguna responsabilidad. Y hermanos, eso es triste, cuando notamos en nuestro medio que no todos quieren llevar una responsabilidad. Por eso es que es interesante lo que está diciendo aquí Moisés, ¿cierto? O Jetro a Moisés, porque es algo que se nota en el Nuevo Testamento también. Escoge a hombres, ¿cierto? Capaces. En primer lugar, hombres, no niños, hombres, que sean capaces. Y esto es lo segundo. El concepto, ¿cierto? Ahí el término Jalil habla de hombres que son capaces, que pueden llevar a cabo una responsabilidad, no niños, que sean capaces. Segundo, ¿qué es lo que dice en nuestro versículo? Escoge a hombres de virtud, hombres capaces. Dice el texto. Segundo, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Hermanos, el texto también menciona claramente esta cualidad. Temerosos de Dios, hombres reverentes, hombres que son fuertes, que son capaces, pero que entienden que si tienen alguna capacidad es solo porque Dios se lo permite. Hermanos, ¿cuántas personas, cierto, en su orgullo han levantado templos, iglesias grandes? Aquí se necesitan hombres temerosos de Dios, no cualquier persona, alguien que reconozca que sin Dios no podemos avanzar. Primero, hombres capaces, no niños. Segundo, hombres temerosos de Dios. Tercero, noten, varones de verdad. Wow, hermanos, qué tremendo. Varones de verdad. Se vuelve a repetir el concepto de hombre, ¿cierto? Ahí no se usa eh, un término genérico, sino se enfatiza nuevamente la cualidad de ser hombre. Hombres de verdad, hombres fieles, hombres verdaderos. Y el término emet en el hebreo también tiene una gama de sentidos que involucran esta cualidad, hombres de verdad. También puede incluir hombres estables. ¿Qué significa estable, hermano? Es lo opuesto a inestabilidad. ¿Cómo estás? No, estoy mal, estoy pésimo. Eh,
Se entiende, hermanos, que todos luchamos con situaciones, con temores, con ansiedades, con problemas. Pero una cualidad de un hombre es que puede, hermanos, sobrellevar eso. Y Moisés necesitaba hombres, no solo, hermanos, hombres de virtud, hombres capaces. Necesitaba hombres temerosos de Dios, pero también hombres de verdad, hombres estables. Vuelvo a repetir, el término aquí, ¿cierto? Con el que se traduce verdad, el término emet, puede también significar hombres estables, hombres firmes, hombres de carácter, hombres fieles y hombres, por supuesto, también de verdad. Hermanos, ¿cuántos hombres de verdad hay en nuestro medio? Por supuesto que necesitamos mujeres de verdad también, mujeres íntegras, mujeres piadosas, por supuesto, pero también necesitamos hombres de verdad, hermanos, hombres que sean estables, firmes, que no naufraguen frente, ¿cierto?, a las dificultades. Por último, noten que aborrezcan la avaricia. Literalmente, el texto dice aborrecedores del soborno, ¿cierto? Esto de las coimas. Sin duda que en una organización política como la que tenía Israel, esta era una cuestión peligrosa, los sobornos, ¿cierto? El robo también, sin duda. En toda organización política, hermano, hay peligros. Sin embargo, vuelvo a repetir, noten, hermanos, cuáles son las cualidades, los requisitos que los hombres que debían gobernar junto a Moisés debían tener. Volvemos a repetir, hombres de virtud, hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, no niños, hombres de verdad, fieles, constantes, estables, ¿cierto? Veraces, que aborrezcan el soborno. Hermanos, déjenme concluir con algunas cuestiones. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aplicación concreta nos enseña, cierto, este gran pasaje con respecto a nosotros en el día de hoy como iglesia? Por supuesto, hermanos, este relato nos enseña y nos recuerda la manera en que Dios desea llevemos a cabo la tarea de ser parte de una iglesia, de ser parte de la función o de la dinámica de una iglesia, por supuesto. Hermanos, una de las conclusiones que podemos sacar y que tienen una repercusión en el Nuevo Testamento es el siguiente. Primero, es un error creer que una sola persona puede gobernar, hermanos, una iglesia. No, es un error. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento, de hecho, nunca aprueba el concepto de unipastoral o el concepto unipastoral. ¿Por qué razón? Es porque el Nuevo Testamento, si revela un gobierno, ¿cierto? Digámoslo así, de eclesia o de iglesia, es un concepto de pluralidad de ancianos. Hechos 14:23, uno de los primeros pasajes en donde Pablo llama a los ancianos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuál es el énfasis? Una pluralidad de ancianos. Hermanos, el Nuevo Testamento, ese es el concepto, ¿cierto?, de gobierno. Tradicionalmente nosotros hemos aprendido un concepto a veces casi erróneo, ¿cierto?, que enfatiza más el concepto piramidal. No, no, es que el pastor tiene que hacerlo todo. O es el pastor el único ungido. Es el pastor tiene que saberlo todo. No es el modelo del Nuevo Testamento. Sin duda, hermanos, que hay una pluralidad de ancianos y eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento así lo enfatiza. Segundo, el funcionamiento de un grupo de personas, de una asamblea, como es la iglesia, requiere de un orden, por supuesto, estructural de liderazgo. Y el Nuevo Testamento menciona a diáconos y ancianos, ¿cierto? Y en este sentido, también
se requiere de ellos un estándar alto. Si notamos nosotros 1 Timoteo, hermanos, son las cartas específicamente de Pablo a Timoteo y a Tito, cartas pastorales. Una iglesia debería funcionar con diáconos y con ancianos, plural. Por eso, hermanos, que nosotros notamos en el Nuevo Testamento que la mayoría de las iglesias, si no todas, por supuesto, fueron gobernadas por una pluralidad de ancianos. Ninguna persona, hermanos, puede hacer este trabajo de manera solitaria. Ahora, si no tenemos líderes, ¿qué debemos hacer? Sin duda que en su momento Moisés pensó y dijo, tengo que escoger a ciertos varones, no cualquier varón. Noten, vuelvo a repetir, varones, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y dice el texto, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aún, hermanos, grupos de 10 eran gobernados por una persona, ¿cierto? Pero a la misma, ¿cierto? O en el mismo sentido, bajo esta estructura, ¿cierto? Eran personas idóneas. Por eso, hermanos, cuando nosotros notamos que el Nuevo Testamento enfatiza esto, bueno, ¿qué pasa, hermanos, si no tenemos líderes? ¿Qué pasa si no tenemos personas o varones adecuados de acuerdo a los requerimientos del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y hermanos, quizás nosotros no oramos tanto por esto, y es lo que debemos hacer, es orar al Señor, que vaya levantando, ¿cierto? Hombres, que vaya levantando liderazgos. La mies es mucha, dijo el Señor, y los obreros sobran. No, los obreros faltan. Decía un pastor hace un tiempo lo siguiente, replicando este versículo, la mies es mucha y los obreros pocos y malos. Triste realidad en muchos casos. Pero hermanos, sin duda que la obra es mucha y los obreros faltan. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? La tendencia muchas veces, hermano, que uno puede observar, no es orar al Señor, no es rogar al Señor, sino muchas veces es murmurar al Señor. Por eso, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Primero, que nadie puede gobernar un grupo de personas de manera solitaria. Gracias al Señor porque el Nuevo Testamento nos enseña que una iglesia, aun siendo pequeña, debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos. Segundo, que el estándar, ¿cierto?, de poder ser parte de un grupo, ¿cierto?, de gobierno, si puedo decirlo de esa manera, sigue siendo alta. En el Antiguo Testamento se deja ver que no todos debían o podían, ¿cierto?, ser parte de esto. Se necesitaban varones temerosos, hombres de verdad, ¿cierto? Alejados de la avaricia. Y tercero, hermanos, ¿qué pasa, hermanos, si no tenemos varones que asuman esta responsabilidad? Bueno, esta es una invitación para nosotros para que oremos con más fuerza al Señor, para que levante hombres y varones que asuman, por supuesto, responsabilidades. Ahora, hermanos, ¿cuál es la perspectiva que deberíamos tener entonces nosotros con respecto a lo que acabamos de aprender? Sin duda, hermanos, la Biblia nos enseña cómo debemos manejarnos, de cómo debemos concebir, ¿cierto?, la tarea. El Nuevo Testamento, por ejemplo, no aprueba el hecho de que hayan pastoras, usted lo sabe, lo conocemos muy bien, pero también nos ayuda a entender que una obra necesita de un cuerpo que trabaje, de un cuerpo que asuma responsabilidades. Sin embargo, de la misma manera en que Jetro aconsejó a Moisés, los estándares no pueden ser también bajos. Hay un peligro en esto, hermanos, en poder, muchas veces en el liderazgo, ¿cierto? No el pastor, de a lo mejor arreglar todo esto ya rápido y poner a uno y a otro, ¿cierto? Ignorando muchas veces los requerimientos del Nuevo Testamento. Ese es un peligro. Sin embargo, hermanos, una de las lecciones que yo creo que podemos aprender es que, por supuesto, frente a la necesidad, debemos orar al Señor.
frente, ¿cierto?, a las falencias que tenemos, debemos orar al Señor. Orar al Señor que nos dé, ¿cierto?, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, pero también una iglesia sólida y fuerte. No puede ser sólida y fuerte si no tiene de familias fuertes, de hombres fuertes, de mujeres piadosas. Y esto debe llevarnos a qué cosa, hermanos, a la oración, no a la murmuración, sino a la oración. Señor, levanta nuestra iglesia, trae a nuestra iglesia familias fuertes, trae a nuestra iglesia hombres de verdad, trae a nuestra iglesia mujeres piadosas. Oremos al Señor.